ya estamos otra vez grabando las sesiones. La clase de hace 8 días sí la pude grabar en el otro programa, pero salió algo chafa. Hay unos desfases de voz, entonces estoy trabajando para ponerla más bonita. Y bueno, también la conversión del video, pues me tarda como 10 horas, entonces tengo que buscar. Hay un espacio en el que la computadora se quede chambeando sola, pero sí, sí voy a colgar esa sesión. Y bueno, ahora teniendo el Son Premium, pues ya es más fácil para mí grabar las clases, así es que seguiré periódicamente subiendo a YouTube las sesiones para que ustedes puedan consultarla. En caso de que por X o Y razón no puedan estar presentes todo el tiempo o en su defecto falten. Aunque ya saben que pues es importante que estén aquí para esto de la retroalimentación y la interacción, que a veces no se da cuando uno pues está viendo un canal de YouTube. Por lo menos eso es lo que a mi forma de ver sucede con los videos educativos, y algunos están muy padres y todo, pero falta esta retroalimentación que eh, nos deja estar en vivo. Así es que este video en los próximos días va a estar su disponibilidad, ya saben, en el canal de YouTube que es Fabián Historia. Creo que así lo puse, no me acuerdo muy bien. El otro asunto que quería tratar con ustedes y que estuvo pues revoloteando ahí en el grupo de WhatsApp es cómo acordaron con la profesora Diana los horarios. La verdad es que sí tuve un poquito de pendiente en que se compaginaran, y pues tampoco no me puedo poner mamila porque sé que las matemáticas son claves para todas las áreas. Así es que si por ahí me pueden decir cómo acordaron con ella, cuántos son, si sí están los miércoles, si no, pues para ver de qué manera nos organizamos. Por ahí vi que se armó un buen movimiento para obtener las clases con esta Diana, que es bastante recomendable. ¿Quién no quiere comentar algo al respecto? Hola, Hola, pues hola, yo sí. cuando, yo no me inscribí a al grupo que armó, pero al anterior que yo me inscribí, Ajá. eran todos los días de 6 a 7, según yo, nada más era una hora. Ah, ok. Ok, ok. Pero no sé si ahora va a ser lo mismo, porque sigue teniendo su grupo anterior. O sea, lo más Mm, seguro es que sea como dije de 6 a 7, ¿no? De ujú. 5 a 6 o pues sí, de 7 a 8. Ok, pero de La todos verdad es que modos, no supe ni cómo quedó. bueno, pero de todos modos no se está empalmando con las sesiones que estamos teniendo ahorita. No, pues lo más seguro es que no. Ah, O nada más sería el miércoles, porque te digo, es de lunes a viernes. ok, Una muy hora bien, nada más. Ujú. muy bien. Pues bueno, qué padre que se haya dado las cosas, y pues si está en sus posibilidades, aprovechen a Diana. Reitero, Diana es muy buena profesora de mate, es bastante ingeniosa. Y pues bueno, ya aclarando ese punto. Otra cosa que les iba a comentar, ¿cómo les fue con la prueba que subí a Classroom? ¿Qué les pareció? Por ahí, bueno, Sofía me había comentado que mejoró bastante, pero los demás, ¿cómo la vieron? ¿Si la pudieron resolver? ¿No tuvieron inconvenientes? Oh, ya. No, 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 no hay ningún problema, Marisol. En los demás, recuerden que ahí Classroom lo voy a estar ocupando para subir de vez en cuando una serie de ejercitaciones que me parecen pues bastante útiles para ir midiendo los avances. Oh, ya. Bueno, voy a tratar de, en la medida de lo posible, con cada unidad o cada 2 unidades, seguir subiendo. Todavía me faltan algunas cosas por manejar en Zoom. Por ejemplo, no sé todavía acceder a cuáles fueron los ejercicios o los reactivos, perdón, que más fallaron. Vaya, ese tipo de gráficas todavía no sé acceder a ellas. Estoy verde, como dicen, con esto de Classroom y esas herramientas, pero sí,
la medida de lo posible, voy a estar subiendo ejercitaciones. Es un tanto de talacha desde generar las preguntas, que bueno, a mí en lo personal no me gusta. Me gusta honrar al oponente, entonces le pongo bastante candela a los reactivos, ingenio, no sé si los que hicieron el ejercicio se habrán percatado, pero obviamente sin salirme de la línea que van a poner en su examen. Y además creo que es un recurso que les va a permitir gradualmente mirar su avance. Entonces, sí, voy a continuar haciendo eso. Me llevo un poquito de tiempo porque con Classroom no es tan rápido armar el formulario. Sin embargo, no sé, cada vez que acabemos una unidad, yo les ponga un ejercicio de 15 reactivos. Pues bueno, me parece bastante beneficioso y creo que voy a tener un poquito más de espacio porque pues con sus compañeros con los que estoy trabajando para SUA que van a presentar en 15 días, pues es una semana lo que me falta con ellos, semana y media, y entonces sí podría estar más tiempo con ustedes y quizá, no sé, dependiendo de cómo esté su paciencia conmigo y los tiempos, abrir sesiones de geografía y de filos, que es lo que manejo. Pero bueno, eso ya más o menos lo estaría vislumbrando unas 3 semanas, más o menos. La verdad es que no me apura tanto porque Geo no tiene un temario tan amplio como las historias. Por supuesto que sí, o sea, nos estamos yendo bien tranquilas, pero por supuesto que sí, o sea, son 4 miércoles por cada mes. Estamos a 3 meses, entonces multipliquen 4 por 3. Tenemos 12 sesiones. Tenemos 12 sesiones. Sí me los voy a raptar en vacaciones. Yo no voy a descansar con ustedes. Entonces, sí, voy a ir planificando bien la parte de geo y de filos, que bueno, filos va para área 4, pero la recomendación es que, no importando el área, tomen la parte de filosofía, porque les va a generar herramientas y habilidades que van a potencializar su desempeño en el examen, sobre todo la parte de lógica. No soy filósofo, entonces el curso toma un sentido más práctico y yo me enfoco mucho en lo que les van a preguntar, pero sobre todo en aquellos temas que les permiten de alguna manera vincular las diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en lógica no soy un máster, te falta mucho por aprender, pero creo que lo poco que sé de lógica lo pueden aplicar para resolver el examen. Algo de eso charlé cuando dimos la plática con Diana respecto a los tips para estudiar para el examen. Sí, por supuesto que vamos a ver historia de México. Yo tengo contemplado que en diciembre comencemos con historia de México. Todo depende también del ritmo que lleve el curso. Si hay participación de parte de ustedes y bueno, como dicen en mi barrio, ¿no? Le chingan por su lado y venimos aquí a compartir, a evaluar los problemas, a platicar. Por supuesto que vamos a tener tiempo igual y hasta para que les haga un examen general. Si por el contrario me dejan a mí hablando solo y no se ven muchas señales de vida, como a veces suele suceder en cursos de preparación para la UNAM, se los digo por experiencia, puede que me vaya mucho más rápido, lo cual no es tan benéfico, o en su defecto me vaya más lento. Entonces, el ritmo de la clase, el ritmo del curso prácticamente está en sus manos. Yo pongo el conocimiento, pero al fin y al cabo ustedes ponen el tempo. Precisamente por eso empecé en octubre, para no tener prisas en cuanto a Historia de México, que me parece que con 8 sesiones que tenga, con 8 miércoles, está de lujo para poder ver historia. Y bueno, ya paulatinamente pasando este mes y cerrando ciclos,
por lo menos en lo que a mí respecta, con los chicos de SUA, pues ya veremos si abrimos un día para geografía y un día para filos. ¿Sale? Pues bueno, esos son los avisos que tenía que darles antes de empezar la clase. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Pueden abrir sus micrófonos. De hecho, me gustaría que ocuparan más el micro, como que le da una onda más vivencial a esto. Ok, bueno, Ingrid me dice que no, que gracias por todo, muy bien. No, No, gracias a ninguna, ustedes. profe. Bien, gracias Marisol. ¿Alguien más? ¿Cómo se están sintiendo? Ya vamos para la cuarta sesión. O sea que nuestra relación ya comienza a durar un poquito más. ¿Sale? Pues bueno, ¿algún comentario? También se vale sugerencias para mejorar. No digo el servicio porque esto no es un servicio, pero sí me interesa de alguna manera que crezca el proyecto, así es que al final yo puedo tener una idea de, claro, me lo estoy rifando, pero pues qué onda con ustedes, ¿no? Entonces también tienen el poder de la palabra. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se han sentido? A mí ya me está gustando historia desde que lo empecé a estudiar. Ah, o sea que antes no te gustaba. Ay, no, lo odiaba muchísimo. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque yo siento que fue porque mis profesores, bueno, los profesores que a mí me enseñaban realmente no me enseñaban, o sea, no hacían que viera historia de México y historia universal de una manera que, porque hay profesores que te hacen ver que sí vale la pena estudiar. Porque antes odiaba matemáticas y ahorita soy muy, muy buena en eso, muy buena. Oh, qué bien. Pero, pero hay de maestros en maestros, ¿no? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Me ocurrió lo mismo con Pues matemáticas. Adelante, Normex. Sí, sí, sí. sí, perdón. Pues yo veo bien las clases. La verdad es que sí estoy considerando hacer el examen. Yo creo que para febrero, para que sea la tercera carrera. Wow, ¿qué Sí, habías estudiado antes? em, ingeniería química y licenciatura en matemáticas. Muy bien. Entonces, pues más o menos tengo así como, el de la UNAM no lo he hecho. Ajá. Vengo de una prepa de la UNAM, no lo he hecho, la verdad. De hecho, el pase, pues, en mi caso, pues yo no lo metí, pero quiero estudiar psicología y de hecho estaba en mis dudas si meterla o no. Mm, por eso me metí, de hecho, al curso, para, para recordar temas que realmente no me acuerdo. Y Ujú. creo que el entrar a una universidad o en cualquier institución te abre mucho el panorama. Yo entiendo que hay profesores que de plano no explican de una manera adecuada y lógica y congruente, pero está en nosotros ser autodidactas. De hecho, en entrar a la universidad es otro de, pues no te van a explicar con peras y manzanas. Es raro encontrar un profesor así. Tristemente es Ujú. raro. Entonces, de nuestra parte es nuestra, eh, nuestra iniciativa es ser autodidactas, estudiar. Yo lo estoy haciendo de esta forma y pues a mi parecer las clases están muy bien, están muy tranquilas, no es muy pesado. A mí sí me gusta la historia, pero yo lo veo de una manera muy amena, muy extendible. De hecho, creo que este tema, luego los temas se podrían ver en una hora, pero usted lo hace de una manera más tranquila. Entonces considero que las 2 horas, pues está bien, pero yo creo que en una hora y media estaría muy bien la clase. Bueno, a mi forma de ver la situación. Espero que Ok, muchos chicos de aquí sí se queden porque creo que van a presentar su examen en enero o no sé qué carreras van a meter, en pero febrero. pues échenle ganas. Creo que sí, sí, sí lo van a hacer. Solo no se pongan nerviosos y confíen más en ustedes. Bien, pues son consejos muy importantes. Y pues qué padre que de alguna manera el que estés aquí pues te lleve a nuevos caminos y aviéntate las carreras que puedas, que para eso es la vida. Sobre el Pues sí. tiempo, sí, desafortunada o afortunadamente, como lo quieran tomar, los cursos y empresas que se dedican a esto lo que tratan de hacer es sintetizar lo mínimo, lo concreto, lo que necesitan para el examen y ya, ¿no? Es entendible, sin embargo,
el examen es muy capcioso, el examen juega con las mentes, por lo que es preciso tener un panorama más amplio de los temas. Por ese motivo yo les he llevado hacia situaciones un poco más amplias. Además de que muchos de estos contenidos, incluso para gente de área 1, pues son temas base. Y eso es algo que desafortunadamente no se procuran en esos centros. No estoy diciendo que en todos, pero sí en la mayoría. Y además tampoco lo desarrollamos en la escuela, por X o Y razón. Ojalá que cada cual haya tenido una experiencia agradable en historia en el bachillerato, pero sobre todo que les haya dejado buenas bases. Eso facilita mucho las cosas. Sin embargo, no es así. Y esto se devela un poquito más cuando hay personas, como en tu caso, que tiene un tiempo sin estudiar. Entonces es volver a agarrar el ritmo. Y es prácticamente empezar desde cero. Por eso el curso lo nombré Aprendiendo Historia desde cero, porque falta por ahí corregir algunos vicios, en fin, que vamos a ir más o menos ampliando y puliendo, ¿vale? Pero de buenas ganas y muchas gracias por tus comentarios y sus sugerencias. Eso sí, vamos a tener una mayor aprovechamiento del tiempo. Y bueno, a mí me interesa mucho escucharlos porque una de mis principales finalidades pues es atender sus necesidades. Más allá de mis debrayes divulgativos y de querer conquistar el mundo a través de la historia, ¿no? Bueno, Ingrid, también gracias por ese comentario de que te gustan las clases de 2 horas. Déjenme decirles que hay universidades que dan clases de más de 2 horas. Yo que egresé en Sí, historia de la ENA, me tocó sesiones de 4 horas. Que bueno, no todos los profesores de alguna manera cumplían con ese tiempo. Es todo un arte esto de la docencia y distribuir las actividades que vas a hacer en una sesión de 4 horas. Sin embargo, sí me llegó a tocar de maestros que las 4 horas se las pasaban platicando, bueno, ni siquiera platicando, hablando, ¿no? Entonces sí llegaba a ser un tanto desgastante. Así que esto, pues bueno, puede servir como entrenamiento para lo que se les va a venir en la universidad. Quizá algunos de ustedes ya lo vivieron. Y bueno, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Creo que ya. El tema de hoy que vamos a ver van a ser las primeras experiencias revolucionarias en donde la ilustración va a ser llevada a la práctica. ¿Sale? Entonces, este tema particularmente es clave porque nos permite entender nuestra actual organización política, cómo se conforma nuestro gobierno, por qué en muchas partes del mundo se dice que la democracia representativa es la mejor forma de organizarnos políticamente, entre otras cosas, ¿sale? Entonces no estamos muy distantes y fuera de esa influencia de lo que sucedió a finales del siglo XVIII. Entonces es nodal revisar estos procesos. Ya recordé lo que les iba a comentar. En el grupo tengo más de 100 personas. Bueno, he visto que se salían algunos, pero siguen siendo muchos. Y en clase tengo 27, 28. Bueno, no soy la Santa Inquisición para andar diciéndoles por qué están faltando, ni es objetivo de esto. Sin embargo, el hecho de que se haya reducido bastante el número de asistentes puede ser una ventaja en tanto que podemos interactuar mejor. ¿Sale? Entonces, digo, a mí me encantaría tener a los 80 y pico con los que abrí la primera clase. Creo que la mayoría a lo mejor se espantó, vayan ustedes a saber. Pero si somos poquitos, vamos a entrarle y vamos a aprovechar que nos podemos comunicar mejor. Quizás es una de las ventajas, tener grupos demasiado amplios, como lo vi yo en la primera sesión, que fue la que me dejó bien sacadísimo de onda, pues de alguna manera inhibe el hecho de que yo les ponga la atención que se debe y que ustedes puedan participar. Entonces, ya que somos menos de 30, pocos como locos, decíamos en el fútbol americano, pues vamos a aprovechar para hacer esto más horizontal. Y eso les va a dar también bases para que su carrera universitaria pues sea realmente satisfactoria. De esa manera de tip. En fin, pues ahora vamos a empezar con esto.
Bien, vamos a situarnos en el contexto en el que se van a desarrollar estos eventos. Más o menos ellos van a comenzar entre 1776 y 1821 y como ya les había antecedido, estos procesos revolucionarios van a ser la aplicación de todas estas teorías que vimos de manera pues muy general en la clase anterior y que desarrolló la Ilustración. ¿Sale? La consecuencia de todo esto va a significar la implementación de los estados-nación modernos. Bueno, este concepto vayan estudiando porque va a ser muy recurrente en las siguientes sesiones para que vayan entendiendo mejor el medio del asunto. De todos modos, lo voy a abordar quizá en la próxima sesión o entre 15 días. Y bueno, no nada más va a incidir en la forma en cómo se van a organizar los países, sino también la misma sociedad. Y recuerden que todo movimiento político va relacionado con una serie de cambios en el modo de producción. Ahora sí que aquí Marx nos hizo ese aporte y nos guste o no nos guste, es algo que todavía no se ha superado. Así que estos movimientos, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, de alguna manera van a influir para que el capitalismo se logre expandir. Quizá ahorita no entendamos un poco esto, lo vamos a ver a detalle con la Revolución Industrial, pero lo que quiero mencionar es que estos cambios políticos que van a ser mucho más abiertos van a permitir que la economía del libre mercado, que es lo que va a representar al capitalismo desde esta época hasta la actualidad, pues se puede implementar. ¿Sale? Recordarán que con el antiguo régimen eso no era posible, sobre todo con la excesiva intervención que tenía el rey, más que el Estado, el rey, en asuntos económicos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe, ninguna. Perfecto. No, vamos bien. Bueno, pues siendo así y aprovechando además que es un tema que está de moda porque hoy fueron las elecciones, no, mejor dicho, ayer fueron las elecciones de los Estados Unidos, pues el primer proceso que vamos a ver es justo la independencia de este país. ¿Vale? Antes de empezar, me gustaría saber qué saben acerca de cómo se conformó Estados Unidos como un país independiente. Cómo fue que evolucionó desde la época colonial hasta su independencia. Cuéntenme. ¿Alguien? Si vieron la película del Patriota con Mel Gibson, les pudo haber dejado algo. Hace unos 3 años el History Channel tenía una serie que se llamaba Héroes de la Libertad, que pues tiene que ver con la guerra de independencia de los Estados Unidos. En fin. Yo tengo una vaga idea, pero no sé si estoy en lo correcto. Tengo una idea y usted me corrige, profesor, pero yo por ahí, en Historia Universal, recuerdo que al parecer era cuando Inglaterra, bueno, las colonias se independizaron. Algo pasó en Inglaterra que varios colonos llegaron a lo que viene siendo Estados Unidos y de ahí se formó la nación. O yo estoy equivocada porque realmente no me acuerdo. Tengo una vaga idea. Ok, pues tu idea no está muy errada. De hecho, tocas temas que van directo a lo que ahorita vamos a exponer. ¿Alguien más quiere comentar algo? Creo que los que llegaron pues a las colonias eran perseguidos en Europa, ¿no? Y llegaron a refugiarse ahí. Y como tal, pues no se mezclaron con los indios, sino que los llegaron a matarlos. Exactamente. Antes de empezar a meternos con la independencia de los Estados Unidos, tenemos que hacer un bosquejo general de cómo se conformaron cuando incluso eran parte del Imperio Británico. Y tanto Normex como Emilio, pues dijeron cosas muy interesantes. Para empezar, ustedes sabrán que entre el siglo XVI y el siglo XVII,
varias potencias europeas van a empezar a explorar y colonizar América. La que va a obtener la mayor cantidad de territorios, pues es España, pero pues no va a ser la única. Inglaterra va a colonizar la costa Atlántico de América del Norte y parte de Canadá. Francia se va a meter en lo que hoy es la Luisiana y la parte oriental de Canadá, lo que hoy se conoce como el Quebec. En el caso de Inglaterra, a diferencia de sus rivales, va a llevar un proceso de colonización muy interesante, porque como bien lo comentaron, la gente que llega aquí es gente que viene huyendo de las guerras religiosas que se están desatando en Europa en aquella época. Ustedes recordarán que por ahí de 1519, 1521, más o menos, ocurre la Reforma Protestante con Martín Lutero, y eso genera una división en el cristianismo. Se crean diferentes congregaciones que no reconocen la autoridad del Papa, y con el paso del tiempo pues van tomando una identidad propia. Si ustedes recordarán, una de las cualidades del antiguo régimen es que no había una tolerancia religiosa, lo que va a conllevar a que en estos años, además de darse guerras de religión que van a ser muy costosas, por ejemplo, países como Francia, que las va a dejar en la calle de la amargura, o España, pues también se van a dar persecuciones, no solamente dentro de países católicos, sino dentro de los protestantes. Y esa gente que viene de alguna manera huyendo de esas guerras de religión se van a instalar aquí. En ese sentido, Inglaterra va a ser muy permisiva. Nada más con que paguen impuestos, no me importa si eres cuáquero, bautista, anglicano, tú le entras. Otro aspecto también relevante es que si bien todos estos territorios van a quedar bajo la jurisdicción inglesa, los ingleses no van a ser la única comunidad que va a llegar ahí. Van a llegar holandeses, van a llegar alemanes, escoceses, que con el paso del tiempo se van a estar fusionando. Algo que comentó Emilio y que es también importante citar es el hecho de que estas poblaciones blancas no se van a mezclar con las comunidades nativas, ni con los esclavos negros que después van a llegar sobre todo a las colonias del sur. No, van a mantener una pureza racial, que eso es algo de lo que, por ejemplo, alega mucho Trump. ¿Sale? Eso va a generar una cierta homogeneidad, pero también va a repercutir con el hecho de que vamos a ver el exterminio de las tribus locales que anteriormente habitaban estos territorios. Va a ser algo muy diferente a lo que sucedió con España, que bueno, España también va a ser racista, pero va a vivir un proceso de integración, que eso de alguna manera es algo que en la actualidad nos constituye. También muy importante nuestros genotipos y nuestros fenotipos y nuestra herencia genética, pues tenemos herencias de diferentes etnias que a lo largo de la historia se fueron mezclando. Aunque seamos güeritos de ojos azules y nos hacemos un examen genético, por ahí ha de aparecer un porcentaje de alguna comunidad amerindia de aquí, o incluso ser afrodescendientes. Bueno, ahí ya la biología nos explica por qué prevalecen más esto. Acá no. Acá van a ser como un club de Toby, se van a mantener. ¿Sale? Eso va a dejar una cierta homogeneidad que va a permitir una mayor participación. Otra distinción que van a tener estas colonias es que van a poder tener cierta intervención en la vida pública de sus comunidades. Van a poseer a su gobernador, le van a mandar impuestos a Inglaterra, pero las comunidades van a poder organizarse de manera autónoma y van a ser tomadas en cuenta. Eso va a generar que se den pues, las condiciones para que las ideas de ilustración puedan ser entendidas más fácilmente. Eso contrástenlo con el sistema colonial español y va a ser muy distinto. Por ejemplo, aquí la monarquía española va a tender a ser más estricta, va a tender a ser más centralizada y a no permitir que otros sectores sociales participen. Todo va a ser peninsular. Acá en las 13 colonias, no. Hasta en hechos tan nefastos como la persecución de las brujas de Salem, se va a ver esta característica de que es la comunidad la que va a intervenir en los asuntos públicos. ¿Ok? Una cosa que se me escapaba.
el hecho de que viniera gente de diversas religiones va a implicar que, si bien al principio vamos a ver la reproducción de las persecuciones religiosas que habían en Europa, al poco tiempo van a llegar a un nivel de tolerancia. O sea, aquí bueno, no los estadounidenses porque todavía no existen, pero los colonos ingleses van a hacer algo muy, muy interesante. Van a ser súper religiosos, quizá tan religiosos como los católicos, novohispanos y el resto de virreinatos del Imperio Español. Van a ser igual de religiosos. Pero el hecho de que no haya una iglesia que, digamos, domine a los demás, va a facilitar que el poder religioso no genere un contrapeso al poder político. ¿Sale? Cosa que, por ejemplo, en la Nueva España sí iba a suceder. La Iglesia Católica tenía una fuerte injerencia en el gobierno y era un sector privilegiado. Lo cual eso va a hacer que cuando México se independice, pues la Iglesia Católica, por este poderío político, esta influencia social y también pues el hecho de ser una institución económicamente beneficiaria de muchos privilegios, pues va a dar pie a que en ciertos momentos, cuando sus intereses no se cuadren con los del gobierno, con los del país, pues empieza a armar relajo. Y hay una de las razones por las cuales en México, posterior a la independencia, hubieron muchas guerras civiles. Acá no, acá no. Y reitero, son también personas muy, muy religiosas, a tal grado que incluso en la actualidad, si ustedes ven el billete de $1, viene la frase de en Dios confiamos. Y si ustedes ven, no sé, los juicios o ahora que Biden jure como presidente de los Estados Unidos, pues van a jurar sobre la Biblia. Y si han tenido la oportunidad de viajar a los USA, se van a percatar que es un pueblo pues tan religioso como nosotros. Bueno, yo soy agnóstico, no soy religioso, pero culturalmente el mexicano es muy, muy, muy religioso. Y los gringos no se quedan atrás. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok. ¿El resto de la muchachada? Todo bien, profe. Está bien. Perfecto, muy bien. Todo bien, profe, gracias. No, profe. Por cierto, hicieron sus tareas que les dejé. Les dije que cada miércoles se trajeran su chocolatito, su tecito, su café con o sin cafeína para disfrutar la clase. Consiéntanse. Esa tarea es de ley, ¿eh? Miren, yo tengo mi botella de agua. Ahora, entre otras características que van a tener las colonias, vamos a ver ciertos matices. Las colonias del norte, o sea, estas de Pensilvania a Nueva Jersey, para el norte, hasta Massachusetts. Las colonias del norte se van a dedicar al comercio, a la industria y al cultivo en pequeñas parcelas. O sea que eso va a hacer que la sociedad de esas colonias sea realmente dinámica. La religión predominante va a ser la calvinista. Pero aquí, como les decía, van a llegar a ser tolerantes con otras denominaciones religiosas. Un rasgo muy distintivo es esta organización que tienen para poder intervenir en los asuntos públicos de la comunidad, lo cual eso va a facilitar la inserción de la democracia cuando ya sean un país independiente. Van a ponerle mucha atención al desarrollo intelectual. Las universidades más famosas de los Estados Unidos, por ejemplo, como Harvard y Yale, pues bueno, se fundan en esas colonias. Y entre las ciudades que van a destacar, pues van a estar Filadelfia, Nueva York, Boston. O sea que estamos hablando de un territorio bastante abierto. En contraste, el sur va a ser predominantemente agrícola. O sea que ahí van a ver seguidos, estas serían las colonias del sur, van a ver un chorro de latifundios. ¿Alguien no sabe qué es un latifundio? Yo no sé. Yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Yo menos. Ok.
Y ahora, ¿quién sabe qué es un latifundio? Ya no sé si hablar. Pues bueno, ya viste el micrófono, entonces ni modo, ya te canté el tiro. ¿Me puedes ayudar en Pues, explicarle a tus compañeros qué es un latifundio? pues eso lo vi en Historia de México. No bueno, yo lo vi más ahí y vagamente es como una gran extensión de tierra en donde pues le pertenece a un feudal, a una persona vaya con dinero. Y nosotros, tristemente, somos esos eh, campesinos a los que nos explotaban, ¿no? Esas tierras o grandes extensiones tenían varias personas trabajando y no les pagaban. Luego había algo que se me olvidó, creo que era, les pagaban con trueque, con especie, e incluso se los Ujú. transeaban, ¿no? Bueno, eso yo tengo entendido que pasaba en México. No sé cómo se manejaba allá, pero para mí es una gran extensión de tierra en donde un fulano que es bien ojete, pues es suya y tiene varios monitos trabajando para ella. Mejor manera de explicar no pudo haber sido. De hecho, hasta me ganaste. Muy bien, felicidades. ¿Sí te llamas Norvex o tienes otro nombre? No, Porque no, parece que estoy no, me promocionando llamo una Sofía. marca o algo así. No, es que sabes que me conecté desde la compu de la empresa, Ah, entonces ok. Sí, me van a cobrar por ahí acabo de derechos de trabajar, marca. dije, Me van nada, a no cobrar importa, derechos de pero marca. Ya estoy haciendo publicidad te queda, gratis. ya ves. Patrocinados por Normex. Sí, por Bueno, Normex. ¿cómo Pero te sí tenía llamas? entendido que es eso. Sofía. Ok, Sofía, muy bien. Sí, es mucho más humano. Porque hace de citarlos por el nombre que luego se ponen aquí, que no se llaman a veces Juan, ni Patricia, ni Marcos, luego me aparecen como Huawei 777, Samsung 83, y no sé, suena muy futurista, entonces sí échenme la mano para irlos ubicando, en poner sus nombres o en el apelativo que les gustaría, como yo les dijera, si quieren poner Spider-Man, ¿no? Wonder Woman, no sé, la revancha de Moctezuma, cualquier otra cosa, pues adelante, yo no tengo problemas. Aquí la cosa es que se sientan a gusto. Pero efectivamente, volviendo al tema de los latifundios, es eso. Son extensiones de tierra impresionantemente amplios que están dominados por un particular, pues que tiene recursos económicos bastante grandes también. Y que para producirla, en el caso de las colonias del sur, pues va a ocupar mano de obra esclava. A diferencia del norte, en donde se ve más el trabajo libre, en el sur las tierras van a estar trabajadas principalmente por esclavos africanos. He ahí una explicación del racismo latente que hay en la sociedad estadounidense. En cuanto a la religión, pues es una religión que se va a anclar en el anglicanismo. Esa era la denominación cristiana oficial de Inglaterra. Así es que no vamos a ver tanta variedad como si iba a suceder en el norte. Y bueno, un rasgo muy distintivo entre las colonias del sur y las del norte es que la élite de las colonias del sur, o sea, la gente güey que aquí se le dobla el dedo meñique, pues va a ser muy conservadora y muy tradicionalista. A pesar de que la organización va a ser muy semejante a las colonias del norte. Fíjense qué interesante. Van a tener cosas en común, pero en otros rasgos van a ser muy distintos. Ahora, esto muy a la larga, por ahí de la década del 60 del siglo XIX, va a ocasionar que ocurra una guerra civil en los Estados Unidos llamada la Guerra de Secesión. Por lo interesante de cómo se conforma este país como una nación independiente es que va a tener una serie de instituciones y mecanismos que de alguna manera va a mantener cohesionada la sociedad y que no va a trascender hasta esa época que los problemas políticos lleven a una ruptura, que es muy distinto a lo que va a ocurrir en Latinoamérica y más en específico en México, en donde los grupos que intervienen en la conformación de la organización política del país no se lleven de acuerdo y tiro por viaje haya guerras civiles y enfrentamientos entre estas partes y que eso, bueno, pues va a generar un atraso impresionante. Bueno, cuando entramos a Historia de México vamos a ver ese drama. Aquí no, aquí de alguna manera aguantó hasta ya mucho después. Y eso explica por qué Estados Unidos va a tener la posibilidad más adelante, después de que se independiza, para empezar de alguna manera pues a ser el gandaya de la colonia. ¿Ok? Y bueno, también la idiosincrasia de ellos desde que eran parte de Inglaterra ya tenían en su chip esa idea de que no, nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Y al ser blancos y ser casi hijos de los ingleses, pues nos hace
expandirnos. O sea, ya desde que eran colonos de Inglaterra ya tenían este chip de que la gente que no era como ellos tendía a ser menoscabada, marginada y esos territorios ocupados por ellos, ya desde que eran colonos, ¿sale? Y mucha de la lógica pues se dio en el desarrollo de estas comunidades, reitero, no se integran a los pueblos indígenas, los exterminan o los marginan, de preferencia los exterminaban. Así que bueno, aquí tengo que contradecir a esos doctores en historia llamados Walt Disney, en donde a través de Pocahontas pues manejan que John Smith y esta mujer, pues bueno, hasta tuvieron un idilio amoroso bastante sano y no tóxico. La historia es que no fue así. Perdón por romper algunos mitos de su infancia. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, ninguna. Muy bien. Pues bueno, con esos rasgos ya vamos a ir viendo. ¿Sí? Adelante. Por ahí Lo que creo acabo de que decir Emilio. que Ajá. los estados del sur eran un poco más conservadores y los del norte eran un poquito más liberales, bueno, para su época. Sí. Todavía tiene repercusiones hasta nuestra actualidad, ¿no? Porque si se da cuenta, los estados del sur son los que le dan como el voto a Trump y los estados del norte son los que le dan el voto a los demócratas. Así es. Y sigue esta tendencia de que, por ejemplo, Alabama pues todavía es como muy conservadora. Bueno, Alabama en ese entonces todavía no pertenecía a sus colonias, pero Georgia y Carolina del Sur pues sí son todavía muy conservadoras y todavía hay pueblos muy con la supremacía blanca. Tienes toda la razón, toda la razón. Y eso se observa mucho, sobre todo, como bien lo comentas, en los estados del sur. Y que está muy presente en aquellos territorios que en su momento fueron de México. Por ejemplo, Texas, Nuevo México, Arizona son estados conservadores, tradicionalistas, como dirían algunos amigos, gringos from hell, y que son los que organizan estas milicias que patrullan las fronteras y cazan a los migrantes. De esos estados son los que vienen también esta cuestión del supremacismo blanco, y hasta hay linchamientos de minorías étnicas, no sé, están medio atascados. Y también, ya que sacas a colación eso, en esos lugares es en donde pega mucho esta idea de mezclar religión con política, que en Estados Unidos se da de una manera muy diferente a lo que pasa en México. O sea, la gente piensa que que los Estados Unidos es un país secular. O sea, me refiero a un país en el que la religión no tiene injerencia en los asuntos públicos. Y hasta cierto punto sí, pero en realidad no. Por ejemplo, ahí las iglesias evangélicas tienen una fuerte influencia política y muchas de ellas son conservadoras. Cosa que, por ejemplo, en Latinoamérica se está comenzando a replicar. Por ejemplo, el caso ahí más claro es Bolsonaro. Y eso refuerza el conservadurismo. Pero, en fin, todas esas situaciones se van a desprender de esta guerra de secesión que les estoy comentando, aunque sus raíces las tenemos justo al momento en que Estados Unidos está por independizarse. Muy buen comentario, Emilio. Tienes muchísima razón. Y bueno, lo que hoy estamos viviendo con las elecciones de Estados Unidos y con el presidente que pues va a dejar la Casa Blanca explica muchas cosas. Ahora, ¿cuáles van a ser los antecedentes de la independencia de las colonias? Para mediados del siglo XVIII, estas colonias de alguna manera ya comenzaban a tener un perfil diferente al de la metrópoli. Las facilidades que esta estructura les dieron les va a permitir tener una economía autónoma. Y también va a haber otro evento que va a empezar a marcar estos deseos de pues, poner su casa aparte. Y el más trascendental es la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años es un enfrentamiento que va a haber entre Inglaterra contra Francia y España. Estas tres van a aparecer como el ventaneando, se van a tirar con todo y a la menor provocación se van a volver a enfrascar en pleitos. La razón de este conflicto es dominar América del Norte, particularmente el Canadá. ¿Sale? Entonces es una guerra que geográficamente va a estar muy cerca de donde están las colonias y las colonias van a participar del lado de Inglaterra y eso les va a dar una experiencia militar. Muchos de los que van a participar más adelante como oficiales del ejército rebelde
que van a luchar contra los ingleses se forjaron en este conflicto, o sea, no eran ningunos amateurs. La otra cuestión es que eso despertó una conciencia en la sociedad colonial. A ver, permítanme. No, digamos que en el proceso de expansión, mi querida Mariel, los ingleses se van a disputar el control de esta parte de América del Norte en contra de franceses y españoles. Y como los colonos quedan cerca, estos colonos los van a apoyar. ¿Sale? No sé si por ahí está atendiendo tu duda. En caso de que no, escríbeme o coméntamela y pues la vamos aclarando, ¿sale? Entonces les decía que esta guerra pues va a ser trascendental porque en los colonos va a despertar esta conciencia de, güey, pues no necesito a mami Inglaterra para hacerme cargo de mí mismo, yo solito lo hago. Es como, por ejemplo, aquí voy a hablar en tenor de la mayoría, aunque sé que por aquí ya tengo gente que vive de manera independiente, pero imagínense que en su casa, a los que no están en esa situación vuelvan cuando tenían 18, 19, y a los que están en esa edad, imagínense el siguiente escenario, para que vayan comprendiendo la situación. Imagínense que en casa, papá y mamá o quienes sean responsables de ustedes, se quedan sin chamba y ustedes tienen que salir al quite para poder levantar el barco familiar. Se van a poner a trabajar, además de, bueno, prepararse para el examen de la UNAM, y aunque es un evento un tanto doloroso, hasta cierto punto traumático, de alguna manera eso va a generar en ustedes un sentimiento de maduración, una conciencia además de autonomía. Entonces, un poco haciendo esta analogía, al concluir ese periodo, sus papás vuelven a obtener un trabajo, se alivianan, qué sé yo, y van a pretender que ustedes obedezcan las mismas reglas y las mismas restricciones anteriores a ese evento. Y continuando aportando con dinero a la casa. No sé, se me ocurre. Ustedes ya tenían un mayor margen de, voy a decir una tontería, pintar su cuarto del color que a ustedes les guste. Y resulta que después de este evento, papá te dice, no, pues la verdad es que no me late ese color. Lo vas a pintar de fuchsia. ¿Ustedes cómo se sentirían ante esta situación? Vuelvo a poner el ejemplo. Imaginemos que la guerra de 7 años es como si sus papás se quedan sin chamba y ustedes tuvieran que salir al quite por la familia. Eso de alguna manera va a implicar un proceso de maduración y de autonomía de su lado. Las malas rachas acaban, sus papás pueden obtener el mismo estatus que antes y de cierta manera les obligan a que ustedes vuelvan al orden anterior. Que les restringan sus salidas, con quién salir, de qué color van a pintar su cuarto, aportar más dinero a la casa del que ustedes usualmente daban, que incluso les dijeran, no, tú no te me compres eso, no te conviene, no te gusta, en realidad. ¿Cómo se sentirían ante esas restricciones? Pues yo no me sentiría nada bien porque se supone que, o sea, como dijiste, o sea, es un proceso de maduración, sí, porque, o sea, yo ya gano mi dinero, o sea, vivo bajo tu techo, pero yo también aporto a ese techo, ¿me entiendes? Entonces también es mío en cierta parte, entonces yo puedo hacer y deshacer también a mi gusto y comprarme lo que yo quiera, porque al final del día es mi dinero. O sea, aquí está mucho la pertenencia de lo que uno ya hace, ¿no? O sea, antes pues sí, tus papás te daban el dinero y todo, antes de esa situación, pero ahora tú eres quien lo hace, o sea, quien lo genera, ¿no? Pues obviamente no me sentiría nada bien. Me sentiría así como atada de manos. Y si los papás se empezaran a poner más punks, así de, no, pues es que vives bajo mi casa, son mis reglas, y si quieres, ¿no? Es algo así muy clásico. Pues yo creo que llegaría a la parte de la independización. Ok. Te sales de la casa, bueno, en casos extremos yo no lo hice, pero
bueno, aterrizando en un contexto histórico, creo que los colones de esas 13 colonias, me imagino que han de haber pensado en sus mentes que no necesitaban a Inglaterra como parte de su protector o cuidador, entonces se independizaron. Más bien se separaron. Dijeron, ¿sabes qué? Pues yo me rijo bajo mis propias reglas y mi territorio, ¿no? Me quiero Es, suponer. exactamente, Sofía. Sí, efectivamente, la guerra de los 7 años va a ser esta experiencia en la que les va a despertar esa conciencia de que, pues, güey, nosotros podemos solitos. Y tenían con qué, o sea, ya había experiencia, perdón, en cuanto a participación en la política, de alguna manera habían desarrollado una economía que prácticamente estaba a la par de la inglesa. Y bueno, ustedes saben que las ideas son importantes y aquí es en donde entra la ilustración. Entonces, la influencia de la ilustración entra como anillo al dedo, porque va justificando algo que ellos ya en la práctica desarrollaban y empezaban a hablar de derechos. Ahora, la manera en cómo Inglaterra se va a comportar como este papá represor y restrictivo y no, haces lo que yo diga, es a través de los impuestos. Y esto se debe a que Inglaterra, a pesar de que gana el conflicto, queda muy mal parada económicamente. Y además, el proceso de revolución industrial que ya se estaba empezando a gestar, digamos que estaba costando un poco de trabajo. Entonces eso exigía que se explotara más a las colonias. Y obviamente las colonias no van a estar de acuerdo. Y aquí comenzamos con esta tensión. ¿Cómo le va a hacer Inglaterra para empezar a afianzar más su dominio, golpeando económicamente a las colonias a través de los impuestos? Van a intentar limitar su desarrollo económico y van a agravar todavía más la contribución que los colonos hacían a la metrópoli. Entonces tenemos impuestos hasta por donde no. Té, ventanas, mascotas, el timbre de las cartas, las puertas de los carruajes, incluso hubo un impuesto hasta por el número de esclavos que un propietario tenía. O sea, la situación se empezó a poner muy tensa, obviamente los colonos reclamaron, y el rey Jorge III, que era el gobernante de Inglaterra de esta época, pues como buena figura de autoridad, lejos de negociar y llegar a un consenso, lo que va a hacer es mandar más tropas hacia esas zonas que comenzaban a dar señales de rebeldía. ¿Qué van a hacer los colonos? Pues también ellos van a empezar a ponerse más radicales. Y entonces tenemos aquí los famosos congresos de Filadelfia. En el primer congreso se van a reunir diferentes representantes de todas las colonias, pues para ver qué se va a hacer, cuál es la postura, ¿no? Y entonces se le va a mandar una carta al rey Jorge en donde se le explica que la situación era grave, que él no debía de poner ese tipo de cuestiones y que se relajara. El rey Jorge pues les va a dar a tole con el dedo, sencillamente no va a leer esa carta y va a mandar más tropas. En el inter de eso, la situación se va a poner cada vez más radical en el sentido de que van a ocurrir protestas populares cada vez más agresivas. O sea, no faltó la doñita que dijera, ay, no, es que esas no son formas de pedir los derechos a Inglaterra, pórtense bien. Van a haber otros que dicen, no. Ante la impasividad de la autoridad no queda otro remedio que la iniciativa más radical. Y entonces comienzan a salir a las calles. Uno de los eventos que va a causar así gran furor y va a mover mucho la cabeza de los colonos fue lo que se conoce como la matanza de Boston, en donde va a consistir en que salen un montón de personas a la calle porque los impuestos los estaban ahogando y lo que van a hacer los soldados ingleses es disparar contra la muchedumbre. Pero estas personas, en vez de salir corriendo como cucarachas ahí, desintegrando, lo que van a hacer es reagruparse, van a contraatacar, van a capturar a los soldados que hicieron fuego y los van a colgar. Lo cual eso implica que va a ser un reto a la autoridad real. Consecuencia, tenemos otra vez que el rey Jorge III vuelve a mandar contingentes hacia la zona. O sea, estamos a un paso de la ruptura. Y entonces tenemos el segundo Congreso de Filadelfia, en donde ya están prácticamente hasta el copete y deciden darle un ultimátum al rey. O te calmas, o aquí ya valió madre. El rey Jorge III, pues su típica respuesta de mandar más soldados. Y eso va a dictaminar a que en el tercer Congreso de Filadelfia
se redacte el Acta de Independencia, un famoso 4 de julio. Y ahí van a aparecer los famosos padres de la patria según los estadounidenses. George Washington, que va a ser el comandante en jefe del ejército continental. El ejército continental va a ser estas fuerzas armadas que van a pelear contra los británicos, pero además de George Washington va a participar Thomas Jefferson, quien es el redactor de la carta, bueno, perdón, del Acta de la Independencia. Anda por ahí también Samuel Adams y Benjamin Franklin, una persona que además le gustaba jugarle al científico. Él inventó el pararrayos y que en esta coyuntura va a viajar a Europa para conseguir apoyo de las naciones enemigas de Inglaterra. Y así es como se desata la guerra de independencia de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a haber a colación de esto? Vamos a ver algunas características más allá de los años y las fechas. En primera instancia, el ejército continental va a poseer un destacado nivel de organización y consenso social. Esto es bien importante porque les va a permitir generar un frente común contra los ingleses y también tener una mayor capacidad organizativa y de gestión de recursos. Esto se debe a que la mayoría de la sociedad colonial estaba de acuerdo con la independencia y ya no querían a Inglaterra. Entonces eso hizo que desde el granjero más humilde hasta el terrateniente más rico de alguna manera contribuyeran con el proceso de independencia. Algo también a destacar es que muchos de los participantes pelearon en la Guerra de los 7 años, entonces ya tienen experiencia militar. No son unos jefes que sobre la marcha aprendieron el arte de la guerra, ¿no? Ya tienen incluso algunos de ellos sus condecoraciones. Por ejemplo, George Washington, antes de ser general en jefe de este ejército, fue capitán de las milicias coloniales en contra de los franceses. Y eso va a facilitar mucho las cosas. Ahora, el hecho de que la mayoría de la sociedad estuviera de acuerdo implica que este ejército tuviera un equipamiento necesario. ¿Sale? Cosa muy distinta, por ejemplo, a lo que vivimos aquí en la Nueva España, que sí es un movimiento popular que va a estar dirigido por algunos criollos que no estaban de acuerdo contra el régimen del virreinato, pero no toda la sociedad va a estar a favor de una independencia por este medio. Va a haber una fuerte reacción de parte de criollos que se van a ver beneficiados por el virreinato y que son los que van a combatir a los insurgentes. O sea, lo que sucede aquí es algo más parecido a una guerra civil. Por otra parte, el ejército insurgente es un ejército muy amateur. Sobre la marcha se configura. Muchos de sus jefes ni siquiera son militares de carrera o tienen experiencia militar. Algunos de ellos, como el caso de Morelos y Mariano Matamoros, pues descubrieron que tenían vocación para las armas y dentro de lo que cupo, pues les fue bien. Pero la gran mayoría hacían otras cosas. ¿Sale? Aquí no sucedió así. Aquí había más disciplina y eso conllevó a que desde tempranas fechas como 1777 se llegaran a obtener triunfos sólidos por parte de los patriotas. Ahora, aquí también va a haber algo más clave y eso se lo debemos a Benjamin Franklin. El ejército continental va a lograr el apoyo de dos países que, aunque no estaban en sus mejores momentos, detestaban a los ingleses. España y Francia son las tradicionales enemigas de Inglaterra. Reitero, eran países que estaban en plena decadencia, sin embargo, con tal de pegarle al enemigo, le vamos a apoyar. Francia va a mandar dinero y un ejército de 10,000 soldados para poder acabar con el conflicto. De sus acciones más destacadas de los franceses es la batalla de Jordan. El oficial que estaba a cargo de esta fuerza expedicionaria va a ser Lafayette, un señor que además también va a participar en la Revolución Francesa. Además de Francia, España también se mete al pleito. Y aunque no va a mandar ejércitos, sí va a mandar dinero y municiones para apoyar a los rebeldes. Entonces es como, por ejemplo, si ustedes tienen una bronca con sus papás y resulta que se quieren desafanar, pero en el Inter, con tal de hacer enojar a sus papás, su abuelita y sus tíos le dicen, sí, hijito, salte a la casa de tus papás. Ellos son los autoritarios. Mira, te pongo un cuartito para que puedas vivir. Y te consigo trabajo en donde vas a ganar 15,000 pesos mensuales. O sea, no manchen, con ese apoyo, pues cualquiera se independice. En el caso de los Estados Unidos, pues eso va a llevar a que para 1783
se firmen los tratados de Versalles y se ponga fin a la guerra de independencia. Y entonces nazcan los Estados Unidos como la primera nación independiente de América. ¿Sale? Y por lo tanto el proceso, el conflicto y la destrucción sea mucho más corta que otras independencias que vamos a ver más adelante. ¿Dudas hasta aquí? Sí, tengo una. Uh-huh. Adelante. Ok. Gracias, Marisol. Por ahí, Sofía, me habías comentado que tenías una duda. Sí, Mariel, No, efectivamente. no, yo no. Ah, ok. Entonces por ahí alguien me abrió el Alguien micrófono. comentó una duda. Ajá. Bueno, no tengan pena de preguntar, para eso estoy. Sale, no me los voy a comer. Es cierto que la Constitución, Ajá. es cierto que la Constitución de Estados Unidos nació con las primeras enmiendas con la libertad de poseer un arma, la libertad religiosa y la libertad económica, algo así. Sí. O no, creo que me equivoco, no sé. Sí, estás en lo correcto. Y qué bueno que tocaste ese tema porque eso nos lleva a las consecuencias de este proceso. Como les decía, se va a formar la primera nación independiente de América. Algo que destaca este proceso y que a menudo viene incluso en el examen de admisión es que los Estados Unidos van a ser los pioneros en aplicar varios preceptos de la Ilustración. Lo que nos compartió Emilio con las enmiendas de libertad religiosa, poseer un arma, etcétera, 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 se desprenden de los derechos naturales del hombre, que se manejaban en textos como Rousseau, Voltaire, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho en cómo se dio la independencia y la estructura que tenía el país va a dar pie a que los Estados Unidos iniciaran un proceso de expansión que, bueno, va a alcanzar una buena parte del continente americano. También los Estados Unidos, y lo vamos a ver más adelante, van a practicar una forma muy diferente de imperialismo a lo que llegaban a ser Inglaterra, Francia, ¿sale? Pero básicamente los Estados Unidos van a ser los primeros en aplicar varios preceptos de la educación, perdón, de la Ilustración. Ojo, no de forma general, ¿sale? Pero sí, algunos muy significativos. Uno de ellos es el federalismo, por ejemplo, que eso es algo que quiso retomar México cuando se independiza de España y cuando tumba el imperio de Iturbide. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Profe, es que yo tengo que hasta la fecha de 1700, o sea, que inicia en 1774, ¿está bien? No, empieza en 1776. En el 74 estamos teniendo algunos antecedentes, como por ejemplo la matanza de Boston y el boicot O la del té. Carta de Derechos. Perdón, ajá. O que también se redacta la Carta de Derechos de los Americanos, ¿no? Ajá, pero ese es un antecedente. En sí, la guerra de independencia va a iniciar después de la declaración del 4 de julio del 76. Eso es lo que se toma como referencia. O sea, la carta que me estás comentando, la matanza de Boston, el boicot del TEC, que bueno, eso también es un evento bastante chusco, son precedentes inmediatos a la guerra. O sea, son acontecimientos que nos están indicando que la cosa va a valer ya madres. Pero el rompimiento total es hasta el 76. ¿Ok? Ok, profe, gracias. De nada, ¿quién escribió el documento en donde te estás basando? Con Amat. Hay que tener cuidado con las guías porque el problema con los contenidos es que no están bien investigados.
y ponen datos o fechas que no van y que, bueno, como ahorita se está viendo, generan confusión. De ahí mi interés a que se acercaran a textos un poquito más serios. O sea, tampoco estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, por supuesto que no. Pero sí hay que irnos hacia referencias más duras, por así decirlo, para evitar caer en esas confusiones. Y ese es un problema que viene tanto en las guías como en los exámenes de simulación. Que ya sea que alguna parte del desarrollo del contenido no esté muy claro o esté errado, como fue el caso que ahorita acabamos de ver, o en su defecto que el reactivo tenga como respuesta correcta una que sea incorrecta. Yo le llamo a eso males de fábrica. ¿Sale? Así es que ahí aguas. Y váyanse acostumbrando a eso, váyanse acostumbrando a irse sobre fuentes más duras. Digo, ahorita no es tan pertinente porque están en un proceso de formación, eso es ineludible. Pero si de poquito en poquito van agarrando un libro, van leyendo un artículo más serio, pues eso les va a facilitar muchísimo, no solamente su preparación para ingreso a licenciatura, sino también para la UNAM, cuando ya estén en la carrera. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta o reactivo? Perdón, no reactivo. ¿Inquietud? ¿No? ¿Todo bien? Sobre los Estados Unidos, para que puedan verlo desde otra óptica, bueno, acompañándolo de un buen libro de historia de los Estados Unidos, véanse El Patriota. Está medio dramas, tiene buenos efectos especiales, pero es bastante útil para poder ejemplificar cómo era la sociedad de aquel entonces. Otra película que pudiera llevarlos a la Guerra de los 7 años, esta sí es una joya, desde la banda sonora hasta las actuaciones. Si les gusta el cine, véanla, no se van a arrepentir, es un éxito ochentero, noventero, se llama El último de los mohicanos. Ese está muy padre. Así es que, bueno, de antemano también les antecedo que de aquí al final del curso, por ahí se me van a atravesar algunas sugerencias de cine o de series de televisión que les va a permitir conectarse más con estos temas. Y en algunos casos también les voy a encargar unas ciertas actividades con esas películas. Es más, hasta se me ocurre, para hacer esto más dinámico, hacer unos cinedebates en algunos temas. ¿Cómo ven? Apoyo la moción. Por mí está perfecto. Pero seguros, porque ya me llevé 2 descorazonadas esta semana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, bueno, no sé si les platiqué, pero recientemente un amigo de donde trabajaba antes me salvó del desempleo, inició su propio proyecto, esta preparación para la UNAM. Es una cosa muy chiquita que va empezando, entonces le dije, sí, tengo tiempo en la mañana, te echo la mano. Pues bueno, no solamente me dio un grupo en la mañana, sino también me embarcó en la tarde. Y con ellos, como los estoy viendo diario, ya vamos, creo que por Primera Guerra Mundial. Y no son tantos como con ustedes. De hecho, es un grupo muy manejable de 3, 4 chicos. Les digo que apenas va empezando ese curso. Pero va bien, son buenos los profes. Y dije, bueno, para hacer que esto sea un poco más interactivo, y dado que hay una primera resistencia en que me leyera, porque esa fue como mi primera línea de batalla, pues sí, ok, cambiamos de estrategia. Vamos a ver unas películas. Y les encargué que vieran una película que se llama Germinal, que por cierto, yo creo que también la vamos a ver. No les cuento qué es, porque si no, se va a perder el interés. Lo único que les puedo comentar es que trata sobre una familia de obreros en el siglo XIX. Y está basada en un libro muy bonito de un escritor francés que se llama Émile Zola.
La película vale Y mucho está la muy buena. pena. ¿Ya la viste? Ya. Sí, además de esas películas que no tienen el final feliz, que te quedas de, no, ma, ¿a poco sí pasó? ¿Qué Y el libro está película mejor. es? El Germinal. Germinal. Pues bueno, los chicos no la vieron, Gracias. entonces yo tenía ya todo mi esquema de platicar con ellos, porque los chicos son bastante agradables y traen buenas ideas. Entonces, Germinal se llama la película, Marisol. Entonces, pues ni modo, tuve que volver a la versión tradicional de yo aventarme toda la explicación porque los muchachos pues no vieron la película y se los dejé con 15 días de anticipación. Pues dije, chale, pero ni hablar. Así es que espero que ustedes no me rompan el corazoncito. Bien, vámonos con la segunda parte de esto, que va a ser la Revolución Francesa, que me gusta más que la independencia de los Estados Unidos. Y es uno de los temas pues, más taquilleros de los cursos de Historia Universal. Las causas, pues vamos a analizarlas. Políticamente, Francia en el siglo XVIII estaba del cocol, estaba terrible, en una situación muy, muy, muy lamentable. El absolutismo francés había caído en una decadencia terrible y para la época que nos atañe, estaba en el gobierno Luis XVI, una persona pues bonachona, de buenas intenciones, que quiere llevar la fiesta en paz, pero pésimo gobernante y muy indeciso, o sea, cambiaba de decisiones así muy bruscamente. Entonces, eso en la gestión de un país orilla a que pues estés en la calle de la amargura. Además de que para esos momentos no todos los grupos sociales ya estaban como muy de acuerdo en aceptar que el rey estuviera por encima de la ley. ¿Sale? Entonces ahí ya comenzaba a haber como una inquietud de querer pues, participar más en la onda de la política, en la vida pública. Y esto se va a combinar con el aspecto económico. Hasta les estoy dando una receta de cómo hacer una revolución. Ya les había comentado el primer ingrediente, que es 1 kilo de crisis política debido a malos gobernantes y pésimas decisiones y en una fuerte deficiencia del sistema. A esto, querido público, añádele 3 kilogramos de desfachatez económica. Y en el caso de Francia, esa desfachatez se va a dar por la época de malas cosechas, lo cual repercute mucho en un país que todavía no está industrializado y que depende mucho del producto de la tierra. Entonces, el hecho de que haya malas cosechas por el clima va a orillar a que aumenten los precios de algunos productos que forman parte de la canasta básica, como por ejemplo el pan. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? ¿Hay descontento social? Pero hay algo todavía más grave. Bueno, de hecho son 2 cosas. ¿Qué se les ocurre que sean más ¿Se graves? Y que empiezan a dar alimente los atropellos a la monarquía? Sí, pero la monarquía tiene el ejército, entonces hasta ese punto todavía es controlable. Ideas. Piénsenle. Pongámonos en la piel de un campesino del siglo XVIII que está viviendo en esta turbulencia. Otra cosa más. El país se va a endeudar. El país se va a endeudar para mantener los privilegios de la élite francesa, la aristocracia, pero también para poder sufragar aventuras en el extranjero. Y luego de remate pierdes una guerra. Eso en términos económicos también te pone en la madre. Entonces, imagínense, hay devaluación, inflación, más del tamaño de mi abdomen, pero bueno, no se ve. Malas cosechas, aumentan los impuestos. Bueno, ya les spoilé una. Digan a quién le gusta pagar impuestos, y menos que no están invertidos en un beneficio social. Por lo menos a mí no. Miren que reconozco que es necesario pagar impuestos, pero no como lo están haciendo en México. Y hay algo todavía más La importante. riqueza de... Eso va después. Bueno, sí, tienes razón. Otro elemento muy importante en este ingrediente económico es que la riqueza se sigue concentrando en un grupo muy pequeño
que tiene todos los privilegios, pero no quiero extenderme ahí porque eso sería clavarme con la parte de lo social y todavía no llego ahí. Hay algo todavía más importante. Tiene que ver con el aumento del precio del pan. El que haya aumentado el precio del pan, ¿qué significa? Piensen, chicos. ¿Qué significa que aumente el precio de los alimentos básicos? Por ejemplo, que acá en el país de punto y porrazo nos suban el kilo de tortillas a 25 pesos. Se llama devaluación. Exactamente. Y la devaluación va a brillar a que no todos tengan chance de comprar esos productos. ¿Y qué pasa cuando la mayoría de la población no tiene esa facilidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se da esta evaluación? Y comprar un kilo de tortillas sale en un ojo de la cara. Bueno, aquí de pan. Pues incrementa la pobreza, ¿no? En la población, profesor, y se supone que normalmente la población empieza a tener menor poder adquisitivo en cuanto a la canasta básica, que es la que nos afecta más, ¿no? Exactamente. Y hay hambre. Y un pueblo con hambre es un pueblo que tiende a rebelarse. Así es que antes de tomar la clase de historia de las 8 de la noche, échense aunque sea un gansito para evitar rebeliones. No quiero que mi cabeza caiga guillotinada. Entonces, imagínense, es una situación muy intensa y todavía no acabamos. Socialmente, la sociedad francesa está conformada por estamentos muy rígidos que aquí se les va a conocer como estados generales, en donde tenemos un primer estado, que va a ser la iglesia, que no le va a ir nada mal, un segundo estado, que es la nobleza. Ambas tienen una serie de privilegios y títulos nobiliarios. Y luego hay una amplia base que en Francia va a ser conocida como el tercer estado, en donde vamos a tener a burgueses, campesinos y trabajadores, y son los que pagan impuestos y los que menos oportunidades tienen de salir adelante. Recuerden que una sociedad de antiguo régimen es una sociedad que no tiene movilidad social. Entonces eso todavía va a generar un mayor descontento. Sobre todo en la parte de que para poder salvar la situación, se agrava con impuestos a la clase que peor le está pasando. ¿Ok? Entonces ahí tenemos otra cuestión todavía más difícil. Y por último, recuerden que sin esto no podemos hacer nuestro pastel revolucionario. Necesitamos el ingrediente que une a todo y que le da sentido a las acciones, las ideas. Ahí entra la ilustración. Amable público, mezclen estos 4 ingredientes a punta de turrón y con una masa de gente bien encabronada y ahí tienen su pastel revolucionario. En el caso de Francia, esto va a ocurrir en 1788, cuando de plano la situación está tan canija que el rey Luis XVI va a convocar a los estados generales. Y como si fuera nuestro Peña Nieto, va a decir, ¿y ustedes qué harían? Pero en francés. Yo no se los pongo en el lenguaje original porque no sé francés. Entonces, esto resultó ser un hito porque los estados generales no se habían reunido en 150 años. Y de las discusiones salieron 2 propuestas.
una de parte de los diputados del primer y segundo estado, es decir, la nobleza y la iglesia, en donde les dicen, o sea, Luis, estás siendo muy, muy suave con la gente del tercer estado. No cumple con su deber para con la sociedad. Así es que tienes que tener una mano más dura, Luis. Auméntales el impuesto. Los del tercer estado le dicen, Su Majestad, nosotros estamos tronadísimos, hemos mantenido al país por mucho tiempo y no sirve de nada que nos suba los impuestos porque no tenemos ni trabajo. En cambio, la nobleza y la iglesia todavía tienen riquezas suficientes como para si les cobra un 5% de impuestos a esos capitales, el país podría salir adelante en lo que nosotros nos reponemos. No eludimos nuestra responsabilidad, pero ahorita de plano ya no podremos sostener la situación. Esa medida estaba apoyada por el ministro de Finanzas de Luis XVI, que era un cuate que estaba influido por la Ilustración y que tenía por apellido Necker. Necker le dice a Luis, oye Luis, sí es cierto, tienes razón. Necesitamos que haya una reducción de impuestos para con el tercer estado y agraves un 5% a los obispos, a los duques y a los varones. Y Luis XVI, les digo, como es una persona que no tiene criterio propio, dice, sí, tienes razón. Y hace su edicto. Entonces, ahí quienes hacen su berrinche van a ser los diputados del primer y el segundo estado, porque van a poner el grito en el cielo. ¿Cómo es que ellos van a pagar impuestos? O sea, de cuenta lo que ahorita está haciendo Ricardo Salinas Pliego y estos empresarios y magnates que se volaron al SAT por muchos, muchos años y que ahorita les están diciendo, güey, págame lo que me debes, ¿no? Aquí la cosa se va a complicar más porque estas personas van a ir de chillonas con María Antonieta. María Antonieta era una figura muy interesante. No tenía una relación así muy acá con Luis XVI, pero ella sabía que le seguía gustando. Ya vivían aparte, era como un divorcio no dicho, pero de vez en cuando tenían sus affairs. Era una persona muy presunciosa, que le encantaba vestir con el último grito en la moda, armar pedas en Versalles y comer pasteles cuando medio mundo se andaba muriendo de hambre. De cuenta una Kardashian, una Paris Hilton, una de esas, que salen en el Lola y en el Quién. Entonces, las esposas de los nobles y el arzobispo de París van con María Antonieta y le dicen, o sea, Luis te está pasando de lanza, quieren que nosotros paguemos. Así es que María Antonieta, si no convences a Luis XVI de que cancele ese edicto, nosotras ya no vamos a venir a tus fiestas en Versalles. Y olvídate de que salgas en la portada del Hola de la edición de junio de 1789. Es más, ni siquiera este canal estadounidense de ahí te va a venir a entrevistar. No puedo porque como le quité el proyector un poquito. Como le quité el proyector Entonces, un poco, no puedo. si no haces eso, olvídate de nosotros, güey. María Antonieta, que les digo que es una persona medio presunciosa, yo creo que si ella viviría en la actualidad, además de que todavía tendría cabeza, pues sería youtuber, influencer o algo así. Pues sabe que las cosas con Luis todavía no eran como en sus tiempos joviales, pero que todavía había cierto encanto y que pues Luis era fácil de convencer, entonces se va a bañar, cosa que tampoco no era muy común, se va a perfumar, se va a poner su lencería, catálogo de verano 1789 de Victoria's Secret, y con la voz más sexy que pudiera conjurar, va a llamar a Luis a sus aposentos. Entonces ya se imaginarán la cara de Luis de, a ver, Mary, ¿qué tienes? Oh, la, la. Se va a quedar como el lobo de la máscara. Les digo, o sea, aunque ya no sea bien, todavía tenía encanto la señora. Y eso después de haber dado a luz a 3 hijos. Entonces, María Antonieta se va a sentar en las piernas de Luis. Y muy coqueta le va a hablar al oído. Le va a decir, oye, me comentaron de este edicto. ¿Qué te parece si lo suprimes? Y jugando además con su cabello, ya se imaginarán la cara de Luis, así todo de... ¿Vieron alguna vez la película de Bambi? Sí. ¿Se acuerdan del tambor cuando ve a la conejita? Que se le dobla la orejita y empieza a hacerle una patita al piso. Sí. Así va a andar Luis. Les digo, estamos hablando de historia, son seres humanos.
tienen deseos, tienen emociones. Y pues bueno, pasó lo que ustedes ya se habrán imaginado. El cuate al día siguiente va con una cara, una sonrisa que ni Colgate ni McDonald's ponen en sus comerciales. Va a llegar temprano, usualmente el tipo llegaba tarde. Y no solamente va a suprimir un edicto que firmó hace poco tiempo, sino que además va a haber uno en donde inclusive castigaba con la muerte a aquellas personas del tercer estado que no pagaran sus contribuciones. Entonces, eso es lo que de alguna manera va a desatar la atención. Porque los diputados del tercer estado van a desconocer este nuevo edicto del rey, o sea, van a aparecer diputados de Morena, y se van a lanzar a otra sala que se conoce como el juego de pelota, que en realidad era una cancha de frontón, y ahí van a hacer el juramento del juego de pelota. Es decir, se van a constituir como una asamblea constituyente. No nos vamos de aquí hasta que el rey satisfaga nuestros deseos, mejor dicho, nuestras prerrogativas, y cancele el edicto. Y eso ya es un reto directo a la autoridad real. Mientras tanto, el vulgo, la gente común, personas como su servidor, pues ya no aguantan, se están muriendo de hambre y muy encabronados salen a las calles. Van hacia Versalles para obligar al rey a que también reduzca los impuestos, pero no va a faltar el vato que checando su Facebook. No, el tercer estado es el pueblo llano, Evelyn, o sea, campesinos, trabajadores y burgueses. La iglesia es el primer estado y la nobleza el segundo. Eso apréndenselo bien porque luego puede venir en el examen. Entonces ya se imaginarán. Exacto, Marisol. A este vato que está checando su Facebook. Y oigan, y si vamos a la Bastilla era un castillo ubicado en el centro de París. Por cierto, ahí estuvo hospedado mi buen amigo el Marqués de Sade, en el que, pues, se guardaban dos cosas que una persona sumamente inteligente no debería de hacerlo. Una era los almacenes de las armas del ejército real, o sea, ahí guardaban los mosquetes y todos los insumos de guerra, pero además la Bastilla era una cárcel en donde había un montón de presos políticos. Entonces, si tú estás en las vísperas de hacer una revolución, pues obviamente necesitas esas dos. Entonces el cuate que estaba checando su celular, que no se preocupen, no existía el celular en ese periodo, dice, ay, si vamos a la Bastilla, nos pueden servir esto. La gente está tan enojada y tan desesperada que dice, ok, es buena idea, no importa que sea un castillo. Tenemos con qué. Y si moramos en el camino, pues vale madres. Entonces se lanzan a atacar la Bastilla un 14 de julio. Y el problema aquí, para que vean qué inteligentes a veces son estos gobernantes, es que siendo un punto que requería de una fuerte defensa militar, pues resulta que nada más ponen a 150 vatos de la Guardia Real que tienen el mismo valor y la misma preparación militar que un joven mexicano de 18 años que está haciendo su servicio militar. Ya se imaginarán. No saben nada. Y cuando vienen estos 20,000 franceses a atacar la Bastilla, imagínense, corren y cargan con sus trinches, con el tlacuache volador, el mosquete del abuelito mosquetero, el cuchillo de la cocina, el tambo, las cacerolas, porque se fueron con todo lo que tenían a la mano. Imagínense que esta muchedumbre cargara tipo ejército de orcos del Señor de los Anillos contra ustedes, que sí tienen mosquetes y sí tienen la posición de la Bastilla, pero pues no son muy valientes, que digamos. Imagínense la impresión que van a tener los soldados cuando ven venir a toda esta gente que está demasiado desesperada, que está hambrienta, que desea cambiar las cosas y que además le viene valiendo un cacahuate si les disparan. Pues es natural que estos soldados terminen huyendo, la gente va a penetrar en el castillo, va a liberar a los presos, muchos de ellos se unen a esta rebelión, van a apoderarse de las armas y ahora sí van a marchar a Versalles. Cuando el rey se da cuenta de eso, dice, ya valió madre, y entonces no le queda más remedio que aceptar las condiciones. Y aquí tenemos la primera etapa de la Revolución Francesa, que va a ser conocida como la Asamblea Nacional. Poco tiempo después, los reyes van a aceptar la Constitución que se publica, perdón, que se redacta en el 90 y se va a publicar en el 91. Este es un hito
porque va a marcar un límite al poder del rey. Y poco a poco Francia va a transitar hacia una monarquía constitucional. O sea, aquí ya se busca tener un gobierno representativo. Aquí ya se está aplicando los preceptos de la Ilustración. Sin embargo, si esto fuera una película de Disney, aquí les diría, y vivieron felices para siempre y nos vemos dentro de 8 días. Pero no es así. Resulta que este movimiento va a generar una inquietud enorme a los vecinos de Francia, que como el país galo, pues eran monarquías absolutistas. Entonces, con temor a que ese movimiento se traspase a sus fronteras, ellos van a decidir armar una alianza antifrancesa que se va a llamar Coalición Antifrancesa, y con el pretexto de rescatar a María Antonieta, porque María Antonieta es hermana del emperador de Austria, van a invadir Francia. Aquí el ejército ya no existe, pero quienes van a salir a defender al país, es algo bien hermoso, pues va a ser el mismo pueblo. Se van a formar milicias populares que van a salir a la frontera francesa a intentar detener a los invasores. Y en esa coyuntura, algunos militares que no provienen de la nobleza, sino de la burguesía, van a empezar a destacar. Entre los militares más activos en este periodo, aunque todavía no llegaba a general, era mi buen amigo, mi queridísimo chaparro, Napoleón Bonaparte. Mientras tanto, la situación en Francia se vuelve un poquito más tensa y se forman 3 grupos políticos que en este momento se quieren disputar el curso de los acontecimientos. El primero de ellos son los jacobinos. Los jacobinos son los más radicales en esta línea. Quieren la idea de ciudadanía universal, quieren la mayoría de edad a los 18 años, fíjense, un gran adelanto para la época. No desean la monarquía, ellos piensan que la monarquía no funciona y que lo mejor es una república. O sea, estamos hablando aquí de una idea liberal, pero mucho, mucho más abierta de lo que se pensaba en ese momento. Por otra parte, tenemos a los girondinos, que son más moderados, que sí están de acuerdo en que cambien las cosas, pero no tanto. Hablan de democracia, pero solamente se va a considerar como ciudadanos aquellas personas que tengan un número determinado de propiedades. Algunos de ellos todavía están a favor de la monarquía constitucional. Y por último tenemos a los monárquicos, es decir, gente que quiere restablecer el poder del absolutismo. Aquí, para evitar que haya algo desde el interior que tronara la revolución, lo que van a hacer los jacobinos es implementar una especie de golpe de estado en el que toman el poder y paulatinamente van a organizar una serie de juicios en contra de los enemigos de la revolución. A esos juicios se les van a llamar tribunales de salud pública. Miren qué nombres. Y el primer jacobino que va a andar ahí a diestra y siniestra hablando va a ser Marat, una persona que además le gustaba acostarse con chicas pues bastante menores. Hoy en día diríamos que sería un pedrastra. Pero este señor de pluma incendiaria anda diciendo, no, cortemos las cabezas a todos los enemigos de la revolución. Entonces se inicia lo que se conoce como la época del terror, en la cual se va a perseguir a todas aquellas personas que no solamente no van a estar en contra de la revolución, sino que también van a hablar en contra del dirigente de esa época. ¿Sale? Así es que desafortunadamente esta represión que pretendió preservar la Revolución Francesa también va a ser utilizada como un mecanismo de exterminio de los opositores políticos a los jacobinos. O sea, medio truculento el asunto. A Marat lo matan, lo van a acuchillar, lo va a acuchillar una chica de 14 años, y va a entrar una persona que se llama Danton. Danton era abogado. Danton hace una lectura más profunda de la situación. Danton dice, no, espérense, si nosotros seguimos con este relajito de guillotinar a cualquier güey que nos vea feo, no vamos a estar lo suficientemente unidos para enfrentar a los ingleses, a los austriacos, que sí son una verdadera amenaza. Entonces, lo que van a hacer es que Robespierre, que es el más radical de todos, le llamaban el incorruptible, le va a armar un golpe de estado a Danton porque esos preceptos se les hacen demasiado suaves. Y en aras de preservar la revolución, guillotina a Danton. Y queda como Robespierre, y durante el periodo de Robespierre la represión alcanza su mayor escala. Se va a poner muy, muy intenso el asunto. Entre la gente que se va a cargar la época de terror va a ser a Lavoisier, que es
un señor que se dedicaba a la química, muy bueno, me parece que fue el que descubre el compuesto del agua, el que separa el agua en hidrógeno y oxígeno, pero que también entraba a la política. Él no estaba a favor de estos excesos y pues lo guillotinaron por ello. El mismo Luis XVI y María Antonieta van a ser guillotinados. Por ahí también hay una señora llamada Olympe, ay, se me fue el nombre, en la siguiente clase se los comento, que bueno, ella es una figura extraordinaria porque en plena Revolución Francesa está hablando de que las mujeres también cuentan, y de hecho por hablar de la igualdad de género y luchar por obtener los derechos en donde hombres y mujeres sean iguales, pues me la guillotinan. Entonces es un caos Francia. La situación lamentablemente pues va a durar hasta 1795, en donde los girondinos, aliados con la gente, van a hacerle un golpe de estado a Robespierre y lo van a ejecutar. Moraleja, si ustedes están en... Ah, gracias Ingrid, Olimpia de Gaux. Gracias. También por ahí andaba de revoltosa la esposa de Lavoisier, que era una mujer extraordinaria. La verdad es que ahí hay que rescatar un poco, bastante, mejor dicho, el papel de las chicas. Y pues al final todas esas son aportaciones. Bueno, en 1795 ejecutan a Robespierre. Les decía, ojo, si en sus planes está iniciar una revolución, cómprense un seguro de vida, porque hay un alto porcentaje en que no la vean terminada. Pero en fin, creo que a estas alturas del partido es necesaria una nueva revolución. Aquí lo que va a suceder con Francia es que va a haber una reorganización política, se va a armar un directorio que va a estar a cargo del poder ejecutivo. El directorio va a estar conformado por 5 personas. Y digamos que no, en esta época no eran las 5 más óptimas. Para que se den un quemón, imagínense que es Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari y Gustavo Díaz Ordaz gobernando al mismo tiempo. Santos, desmadres, Batman. Por fortuna aquí lo que más bien rescata a Francia son estas victorias que estos ejércitos populares están haciendo. Pero además del directorio tenemos el poder legislativo que va a dividirse en 2. El Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. Aparentemente con esto se toma en cuenta ya al pueblo llano como un sector social con plenos derechos políticos. Tienen ahí cierta representatividad. Y esto va a estar validado en una nueva constitución que va a ser la Constitución de 1795. El directorio va a ser una etapa que va a durar 4 años hasta que Napoleón Bonaparte, movido por la turbulencia política de Francia y también convencido por diversos personajes de que él era el bueno, de que él iba a representar el orden, pues va a hacer un golpe de estado al directorio y va a tomar el poder. El llamado golpe del 18 Brumario. Pero del buen Napito vamos a hablar en la siguiente sesión. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Y bueno, con el golpe del 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, vamos a observar el cierre de la Revolución Francesa. Moraleja de todo esto, o mejor dicho, consecuencias, pues tenemos los derechos naturales del hombre y del ciudadano, la idea de un gobierno representativo, y en distinción a lo que ocurre en los Estados Unidos, observamos que acá en Francia sí se aplica de manera más completa los preceptos de la Ilustración. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? No, profe. Ok, gracias Marisol. ¿Alguien más? No, profe. Bueno. Adelante, Gema. Profe, Sí, Gema. yo tengo duda. Bueno, Sí. es que, bueno, yo apliqué en la UNAM en agosto. Ajá. Y bueno, contesté prueba y todo eso. Y había una pregunta, bueno, había como de las preguntas y eso. No, una de cuál era el orden cronológico, ¿no? De la Revolución Francesa.
Y decía, bueno, todo lo que usted ya nos dijo, y como último punto decía el consulado. Y no, y es lo que me refería, ¿qué se refería ok. con eso? El consulado es la primera etapa de la era napoleónica. Es lo que va a suceder Ok, después del entonces, directorio. ajá, sí, sí, es que me salía asamblea constituyente, la convención, la convención, el directorio y el consulado, pero como no entendía muy bien, ahorita ya pude entender un poquito más de lo que nos explicó, y ahora lo agradezco tanto. Pero no sé, como que tenía esa duda de que eran, como que no entendía muy bien las partes de cada uno y ya ahorita puedo entender un poco más. Ok, perfecto. Me parece que por ahí me encontré en Facebook un post en donde soltaron todas las revistas de la National Geographic desde 2013 para acá. Y creo que fue el año pasado, porque la tengo en físico, no en PDF, que sacaron un especial muy bueno de la Revolución Francesa. Está magnífico, no he tenido la oportunidad de escanearlo, pero si está en esa colección, me la descargo y se las paso. Esa revista, que son como 80 páginas, explica súper padre lo que fue la revolución. Entonces, si llego a obtener ese material, se los voy a proporcionar. De cualquier manera, otra vez apelo a que consulten la biblioteca que les dejé a través de un link en Mega, en donde ahí puse la colección de libros básicos para todos estos temas que estamos viendo en Historia Universal. Particularmente hay un libro de un historiador inglés llamado Eric Hobsbawm, que se llama La Era de las Revoluciones, de 1789 a 1848. Ese libro también les va a ayudar muchísimo para ver qué onda con la Revolución Francesa, ¿sale? Pero si me topo con esa revista National Geographic, con todo gusto yo la comparto. Es más, ahorita la voy a buscar a ver qué tal. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, ve que había dicho que iba a subir las sesiones a YouTube, me parece. ¿Nos podría pasar el link, por favor? Sí, se los Es que, estaba bueno, en pasando. la parte de... Ah, yo no lo tengo. Se los he estado pasando por el grupo de WhatsApp y creo que también lo llegué a colgar con Zoom. La que no he pasado porque el programa que ocupé para grabar la sesión me la puse en un formato que me tarda como 10 horas en convertirla en MP4, pero bueno, en estos días voy a hacer todo lo posible para que la compu haga esa chamba, si no me la truena. Pero la clase 2 y la clase 3 sí están colgadas en la web. La clase 1 no la pude grabar. Y la clase 4 la grabé con este otro programa, que por cierto no me salió tan bien porque me desfasó la voz y bueno, hizo todo un relajo. Entonces tengo que ahí pincharle en edición, aunque no sé editar un video, para colgarlo. Pero si está disponible la clase anterior, yo les voy a colgar el link. Esta sí, esa fue una de mis mayores prioridades al tener la cuenta con licencia de Zoom de nuevo, porque de alguna manera ha sido el recurso más eficiente que he encontrado para no solamente dar clases, sino también grabarlas. A sus compañeros del sistema abierto les fue un poquito peor, porque trabajé con otros programas, ellos fueron mis conejillos de indias, y la verdad es que no funcionaron, y con ellos sí, 2 clases desafortunadamente no pude retomar. Por fortuna, este fin de semana logré resolver esa cuestión. Tuve por ahí la bondad de un familiar que me prestó su tarjeta de crédito para poder contratar la cuenta Pro, y de esta manera pues no solamente tener el hecho de que la sesión durara más allá de 40 minutos, sino que también se grabara de una manera más rápida, que eso era lo que pues me interesa para que tengan este material a manera de respaldo. Que digo, mi intención no es volverme youtuber ni nada de eso, ¿ok? Pero sí, ahorita vuelvo a poner la clase 2 y la clase 3, que es la que tengo de este curso, colgada. Y en cuanto al canal, si se quieren adelantar, que yo les recomiendo que no, porque va con otra dinámica, pero si lo quieren hacer por cuestión de amor y cultura, pues yo no tengo problemas en que consulten las clases que grabé para SUA, bueno, con sus compañeros de SUA. Les voy a decir cómo se llama mi pinche canal. Búsquenlo como Fabián Historia. Déjenme ver si tengo manera de compartir el link. No, no la tengo. Pero así aparezco. Fabián Historia, la foto de perfil es un tiburón blanco. Y ahí están todas las clases que he logrado colgar.
la mayoría son del sistema abierto porque con ellos he tenido pues sesiones más constantes a lo largo de las semanas. Así que sus videos aparecen con el título de UNAM Febrero. ¿Sale? Les recomiendo que se mantengan en esa línea, pero si quieren ver los otros, pues no importa. No les digo que lo vean porque igual y se pueden confundir, pero en fin, ya es cuestión de cada uno. ¿Sale? Pero ahí está. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, profe, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Pues bueno. Entonces, siendo así, pues eso sería todo. Les agradezco mucho su asistencia. Ah, perdón, antes de que se me olvide, a manera de postdata. Hay una película sobre un líder de la Revolución Francesa llamada Danton. Es muy buena. Si la encuentro, se las voy a proporcionar en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Eso también podría servir a manera de ejemplo. La verdad es que está buenísima y está protagonizada por Gerard Depardieu, que es uno de los actores pues, más populares e importantes de Francia en los 80s, 90s, que es cuando el cuate tuvo sus épocas de mayor gloria. Danton, no Danzón. Danzón creo que más bien es una película mexicana. Danton. La escribo en el chat de WhatsApp. Perdón, en el chat de aquí. Ajá, es Danton. Está muy buena, ¿eh? Está muy, muy buena. Sí, es Danton. Entonces, pueden verla a manera de, ya saben, sensibilizarse con el periodo. Si tienen tiempo este fin de semana, también les recomiendo una miniserie sobre Napoleón Bonaparte, así se llama, Napoleón. Son 4 capítulos de 1 hora y media. Yo la encontré en YouTube completa, pero está doblada al castellano. Entonces quizá es lo único raro que se escucha a Napoleón con la cetilla de sí, y ahora vamos a atacar a Austria. Bueno, pero fuera de ello, la serie vale mucho la pena. Históricamente está bien documentada, tiene una buena producción, el guión está increíble. Es de mis series preferidas, la verdad. Y es un buen medio para acercarse a lo que hizo el Chaparrito. Entonces, digo, de primera línea, lean. Creo que es importantísimo que ustedes desarrollen esta comprensión de lectura, pero pues no está de más ocupar el cine, las miniseries, para ir permeándose del tema que estamos desarrollando aquí en clase. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, profe. No, pues No, bueno. yo Sí. no me había dado cuenta, porque para esto no me acordaba cómo se llamaba la película y apenas lo busqué, la del Patriota, ¿sí no? ¿Así se llama? Y no me acordaba que ya la había visto y pues ahorita me di cuenta que sí, porque mi profesor de historia de la secundaria nos puso a verla y la verdad está muy buena, a mí sí me gustó bastante. Sí, tiene su toque dramático, muy de Hollywood, pero a manera de introducción de lo que fue la guerra de los Estados Unidos, perdón, de independencia de Estados Unidos, sí sirve. Digo, hay cosas en las que yo discurro porque esta idea de igualdad, de blancos contra negros, de blancos con negros, pues en esa época no correspondía todavía. Pero salvo esos errores históricos, sí lo vale. ¿Sale? ¿Alguna otra Profe, cosa? Sí. y sobre el Tratado de Paz donde Inglaterra reconoció su independencia, ¿quién lo firmó, perdón? Fue en Versalles y fue Inglaterra con Estados Unidos. No recuerdo bien el nombre de la comisión que viajó a Francia a firmar, pero seguramente uno de ellos fue Benjamin Franklin. Gracias, es que en área 2 sí venía una pregunta similar así. Ok. Vale. ¿Alguna otra cosa que por ahí haya salido en dudas, inquietudes? ¿No? Pues bueno, entonces ahora sí, eso sería todo. Bien dicen que el que mucho se despide es porque tiene pocas ganas de irse. Y pues
Ahí les encargo que se mantengan constantes, por favor. Creo que el ritmo del curso va bastante cómodo, no es ni muy acelerado ni tampoco muy tranquilo. Creo que tienen espacio para poder atender las otras materias, incluso si por ahí tienen trabajo, escuela, familia. Me parece que el curso es muy inoportuna, así es que les pido que sean constantes, por favor. También que no se me distraigan. ¿Vale? Pues bueno, chicos, fue un placer haber estado con ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe. Descanse. Sí, Gracias, hasta luego. profe. Descanse, profe. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. De nada. Gracias, hasta luego. Hasta luego.